Pasamos a la mesa redonda de Administraciones Públicas, en la que tendremos a Xavier Milà, CEO del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Roger García Rivas, Senior Sales Executive a Amazon Services, Jorge Martos, responsable de desarrollo de negocio y de Insight, y moderará la mesa Luis Fernández, director de Global Administraciones Públicas de Minsa. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del informe Ascendan relativo a la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Quiero agradecer especialmente la presencia de Xavi. Estuviste en Madrid hace 2 años en la presentación del informe de Journey to Cloud. Para nosotros es muy importante por lo que eres y por lo que representas en este sector. Representas a la organización referente en la transformación digital de la administración pública, no solo aquí, sino fuera de aquí. Y para nosotros es muy importante la opinión que tengáis en este aspecto. Roger es nuestro socio tecnológico, representa a AWS, es nuestro partner estratégico que no solo nos acompaña en los ámbitos de la IA, sino también en los ámbitos de otras ofertas prioritarias que la compañía está lanzando por diversas geografías. Y Jorge Martos es nuestro responsable de desarrollo de negocio de inteligencia artificial, el que sabe de los proyectos que estamos hablando y nos va a dar luz sobre ellos. Bien, nosotros, la IA, independientemente de lo que diga el informe, yo me lo he leído, o cómo estemos en cuanto a grado de madurez, la IA es un paso natural para la administración pública. ¿Y por qué es un paso natural? Es un paso natural porque la administración pública son 2 cosas, y eso lo sabéis vosotros porque lo he visto todos los días. Uno es procedimiento, no hay ninguna cosa más regulada que la administración pública. Y segundo es dato. Es dato que tiene a unos clientes, que sois vosotros, y los tiene toda la vida, no los tiene en un momento determinado. Desde que nacéis, vais al colegio con la educación, pagáis impuestos con los tributos, tenéis un problema con la justicia o no, acudís a los servicios sociales, buscáis empleo. Es decir, la administración pública, no hay ninguna organización que tenga la cantidad de dato y gestione la cantidad de datos de la administración pública. Entonces, si tenemos procedimiento y tenemos dato, la IA parece un camino natural para la administración pública. ¿De acuerdo? Bien, y antes de pasar a preguntarte, Xavi, el título, que lo estaba viendo ahora, la mejora de la relación entre el ciudadano, bueno, pues según el informe no es lo más importante que detectan las administraciones públicas para adoptar la IA. Lo más importante es la adopción y la mejora de los procedimientos y la eficiencia interna en un 81% de las organizaciones que hemos entrevistado. Mejora de la relación con el ciudadano lo marca solo el 41%. Entendemos que esto va a ir creciendo, pero quizás el título se queda un poco cojo y había que completarlo con la mejora en la eficiencia operativa, en la eficacia de los procesos de la administración pública, que es lo que las administraciones públicas que hemos entrevistado marcan como prioritario. Mucha gente me está escuchando aquí. Primera fila, ¿vale? Y ya, Xavi, te lanzo la primera pregunta. Visión, estrategia. Hace 5 años esto parecía ciencia ficción, ahora está en los planes de todas las administraciones. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay en la estrategia del CETITI en el ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, buenas tardes a todos, por la tarde. Gracias por estar aquí y gracias a Minsight para... ¿Sí? No, ya no sé. Bueno, cridaré. Sí? Gràcies a Minsight per fer aquí a Barcelona, a Catalunya. També existim, i em permetreu parlar en castellà. Aquí tendríamos de hablar como Generalitat. CETITI, de hecho, somos el instrumento que dinamizamos que la tecnología pueda llegar a los diferentes procesos y necesidades de la Generalitat. Generalitat, administración pública. ¿Qué es una administración pública? Muchos, y has introducido un tema, que la administración pública es burocracia, proceso, pero la parte más importante que hace la administración pública, y como mínimo las comunidades autónomas, son servicios públicos, la salud, la educación, la policía, la seguridad, el tránsito ferroviario, o sea, hacemos servicios públicos. Somos como muchas empresas privadas, sectores, juntos. Y lo intentamos hacer con la mejor aproximación al ciudadano.
Es verdad que una segunda cosa que hacemos en las administraciones públicas pues son los procesos administrativos, la regulación, el control de la norma, de la subvención a las empresas, a las asociaciones, al ciudadano, a la ayuda directa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que somos un gran holding de muchos sectores. Es curioso, ¿eh? En el estudio salimos como creo que era el 1,6 de adopción a administraciones públicas. Pero un poco más abajo había una bolita más grande, que es la salud. Y la salud es pública. La salud de este país es pública. La salud es uno de los entornos donde hay más incorporación de IA en estos momentos. Y esto lo hemos visto en el momento que Generalitat ha decidido coger el paradigma de la IA y controlarlo. Aquí es donde estamos participando el CETITI con la Dirección General de Administración Digital y de Servicios Electrónicos, de hacer cómo gobernamos en una organización tan grande la IA. Sí, es verdad, hemos hecho más de 200 proyectos pilotos de utilización de la IA, ¿no? Desde el CETITI, desde la ayuda de vuestras empresas como vosotros, y hay multitud de beneficios para ayudar a estas administraciones, digamos, del siglo XX a transformarlas hacia el siglo XXI. La facilidad que el dato y la información nos puede llevar con la IA a conseguir tener unos rendimientos de más proximidad y eficiencia al ciudadano, a la empresa, al territorio, pues puede ser importante. ¿Dónde estamos? Bueno, también ha dicho el informe. Estamos haciendo pruebas piloto y entendiendo que se tiene que gobernar el tema de la IA. Y hemos hablado también en el informe, o habéis hablado en el informe, del concepto de la ética. Administración pública, principios de igualdad, de proporcionalidad. El IA se nos puede escapar los ciberataques y meterse dentro de nuestras organizaciones, pero también se nos puede escapar el ser, digamos, una administración proporcional a nuestros principios públicos básicos. O sea, estamos al principio, como siempre alguien nos puede decir que las administraciones públicas vamos lentas, ¿no? Pero la complejidad de aplicar una tecnología como esta en la administración pública se tiene de pausar y gobernar desde el principio. Yo hago una referencia. Para mí la IA, evidentemente, es revolucionario, es disruptivo y se ha venido para quedarse. Pero ahora estamos todos excitados. Como cuando nos dieron un iPhone hace más de 20 años. O sea, pensad cómo eran nuestros procesos, nuestros negocios, nuestras relaciones humanas sin un móvil. Yo me acuerdo, tengo 64 años, no sé si alguno aquí no se acuerda, porque era bebé, pero el móvil fue una revolución, las apps fueron una revolución que ahora ya la damos por hecho. La IA es igual, pero tardaremos, la tenemos de gobernar. Y oye, igual te pongo en un compromiso, pero has hablado de 200 pilotos, en ese holding de empresas que tenéis, sí. Dime algún proyecto piloto de algún ámbito concreto que hayas aplicado la IA. A ver, uno de los primeros que hicimos no es demasiado éxito, que es identificar los coches que los conductores no llevan el cinturón de seguridad. Hace 3 años, y los multábamos, y se multan. Buenas personas. Otro estilo de proyecto, ¿no? ¿Alguno positivo? Sí. Para el ciudadano. Estamos hablando del ciudadano. Pero, por cierto, lo hemos vendido a Madrid. ¿Sí? Sí, sí, sí. Joder. Otro que puede ser, digamos, y en Cataluña es, sabéis que el concepto de la lengua para los catalanes pues, es importante, no solamente porque tenemos una lengua propia, tenemos también mucha gente diversa que administramos, que ayudamos de otros lenguajes,
pero hay un lenguaje que es común y que nadie lo entiende, solo los abogados, que es el lenguaje jurídico. Tenemos la mala suerte que este lenguaje jurídico nos cuesta a todos los mortales que no hemos estudiado abogacía o derecho. Hemos hecho pruebas y muy exitosas con el Diario Oficial de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, en traducir la norma en texto entendible para los mortales. Y ha funcionado y está en vías de implementación. Eso es otro de los aspectos. Otro, y este lo hicimos hace, yo creo que casi cuatro años y medio, con Watson, fue analizar el comportamiento de los chicos en las escuelas y buscar bullying, buscar dónde teníamos chicos débiles y poder ayudar al profesor o al equipo docente a intervenir, con la tranquilidad de que estábamos observando. Muchas más experiencias hemos hecho. Todas han tenido un problema de los que también habéis hablado aquí como stoppers, que es la confidencialidad de la información. No os tengo de descubrir que las administraciones autonómicas públicas actuales son silos de información. Te vas al listado y todos son ministerios. No sé cuántos llevan ya, 23, 24. Depende, cada legislatura más o menos van cambiando. Bueno, en la Generalitat ya somos 16 consellerías, ¿no? O sea, venimos de una tradición de información del dato en papel, estructurado y aislado. Esto es lo que nos provoca, digamos, un reto en la aplicación de la IA, que es el poder cruzar legalmente la información. Esto nos dará a trabajar mucho en las administraciones públicas. Y aquí enlazo en que para mí la IA evidentemente es un elemento catalizador del cambio, pero es una tecnología, no es un objetivo. Las administraciones públicas lo que tenemos de entender es qué tenemos de mejorar hacia el ciudadano, hacia el país, hacia la empresa, y a partir de aquí buscar la tecnología mejor. Que seguro que hay IA o no, seguro que puede ser un móvil o no, pero nos tenemos de centrar en el impacto al ciudadano del cambio. Y aquí también se ha dicho, lo habéis dicho, mucha IA está lejos del proceso de cambio del procedimiento o del proceso de negocio. Me ha gustado oír las empresas o los sectores líderes de la IA, ¿no? En que lo han puesto en su proceso productivo. Esto es lo que también tenemos que hacer las administraciones públicas y esto, la regulación, será interesante ver cómo evoluciona. Antes de dar paso a nuestros compañeros del ámbito más tecnológico, en el caso concreto de inteligencia artificial generativa, por hablar de un tipo de tecnología de la IA, no sé por qué te ríes, pero... ¿ahí tenéis algún piloto? Porque de los 200 entiendo que de estos habrá menos. ¿O hay alguno? No, hay algunos, sí. ¿Puedes explicar alguno? Lo que pasa es que yo ya no llego a entender qué es la IA generativa. ¿No? ¿Tú la entiendes? No, se lo voy a preguntar a Jorge ahora. Bueno. Por eso he dicho, antes de pasar al ámbito tecnológico... Perdona la broma. Sí, hicimos una en identificar, yo creo que participasteis vosotros, el tipo de cultivo que se hacía en las zonas rurales, y también hay una derivación que es la búsqueda de campos de marihuana, de cultivación de marihuana en el territorio. El ciudadano está encantado en general con el trabajo de la administración pública. Jorge, ¿qué estamos haciendo ahí? No solo con el CEDID, y no digas tampoco, no des mucha explicación de ese proyecto, sino otros que estamos haciendo. No. Le dejo un momento, ahora sí, ¿no? Sí que estáis haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad, y ahí te doy toda la razón, poco a poco, y más con la IA generativa, ¿no? Al final es verdad, ¿no?, que hay que monitorizar muy bien y medir muy bien cuáles son los resultados de los modelos, ¿no?, porque nos jugamos mucho ahí, ¿no?
Pero, sin embargo, sí que hay casos de uso que tienen un retorno muy rápido y que tienen un impacto muy claro, ¿no? Y os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos haciendo para CETITI varias pruebas de concepto. Una de ellas es la transformación de código. Transformación de código, aplicativos que queréis migrar a la plataforma transversal de datos, que estamos haciendo nosotros el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, de varios años. Pero efectivamente esas aplicaciones, para poder ir al nuevo entorno, necesitan tener otro lenguaje, ¿no? Estamos pasando, por ejemplo, de PLSQL a Python, ¿no? O, por ejemplo, hay un caso muy concreto que es la generación de informes técnicos. Por ejemplo, para evaluar las solicitudes para realizar carreras de alta montaña en vuestros parques naturales por toda Cataluña, pues el evaluar toda esa documentación, que son PDFs, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay casos muy concretos donde se pueden obtener retornos muy rápidos, ¿no? O, por ejemplo, también estamos trabajando con vosotros en ese comentario que hacías al principio de no estamos muy cerca de la ciudadanía, ¿no? Al final casi todas las iniciativas van más orientadas a los procesos. Sin embargo, también estamos dando pasitos en ese lado y, por ejemplo, estamos trabajando en un asistente generativo que sea capaz de resolver consultas relacionadas con el ocio, con eventos, ¿no? Para que los propios ciudadanos puedan acceder a esa información. Entonces, son casos de uso. Sí. Yo no sé si lo hacéis vosotros o la competencia, pero por ejemplo, en ciudad, lo que hemos implementado es un sistema en que el agricultor, el propietario de una explotación agraria, hace toda su declaración hablando, y el sistema genera todo el formulario que tiene de rellenar. Lo que no hemos sido capaces es de simplificar el formulario. Le hemos metido una máquina para que le facilite el ponerlo, pero para mí el objetivo es simplificar el formulario. Lo digo en el sentido de que estamos, para mí, jugando con la IA. Pero también habéis hablado aquí con el informe. Tener un plan estratégico de negocio y adentro poner un plan estratégico de tecnología, que hay el plan estratégico de inteligencia artificial, nos costará a las administraciones públicas. Nos costará. Yo siempre digo, el CETITI no es el líder de la transformación digital de la Generalitat. Somos un facilitador, un habilitador. Tenemos de entender cómo todo esto nos puede ayudar. Pero la transformación de los procesos, estos pequeños ejemplos, estos 200 o algo más de proyectos, ayudan a hacer entender que tenemos de tener un cambio en la forma de hacer las administraciones. Y eso por eso decía lo de la salud. Los médicos que siempre buscan cómo hacer mejor tienen la innovación en el core, ¿no? Porque la medicina va evolucionando, ¿no? Son los que están aplicando más todo el tema. Hacemos muchas cosas, y estamos invirtiendo con el BSC, etc., pues dinero en que la sociedad tenga la guía, pero estamos aún en el 1,6% de adopción. Totalmente. Sobre 4. Hay un caso de uso 20%. que has comentado que me ha parecido muy interesante, que era el caso del lenguaje claro, ¿no? De poder traducirle a la ciudadanía pues resoluciones judiciales o documentos de la administración que son muy complicados, ¿no? Y en esa línea yo creo que también hay muchísimo potencial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo proyectos, ya no hablo de CETITI, pero por ejemplo con la Agencia Tributaria de Valencia, pues un asistente que es capaz de gestionar todo lo que son subvenciones y ayudas a las pymes, el poderles acercar esa información. Imaginaros, hablabas de la burocracia, ¿no? De los formularios, de lo difícil que es poderse mover en esos entornos, pues el poderle simplificar, ¿no? a la ciudadanía el acceso a la información y poderle simplificar esos trámites, ¿no? O, por ejemplo, con la agencia, con la Junta de Andalucía, hemos desarrollado el primer asistente generativo y hemos hecho un caso muy concreto, que es la escolarización de los niños
cómo hemos ayudado también a poder agilizar ese proceso, ¿no? Y eso se van incorporando sucesivos casos de uso, ¿no? Como, por ejemplo, pues toda la parte de tributos, que es una parte muy, muy importante, ¿no? Es como las multas, no nos gusta demasiado. Bueno, en algún caso puede ser que haya... Aquí hay otro, digamos, hay otro concepto, que las administraciones públicas ya pusimos hace muchos años encima de la mesa, y aquí a Xavier Puig, que lo lideró. Es el entorno del dato abierto. O sea, sabéis que las administraciones públicas tenemos una ley que nos obliga a abrir todo el dato que no sea confidencial, ¿no? Esto genera la capacidad de que con la IA y con lo que sea, el sector privado hagáis, o el sector asociativo o público, hagáis, digamos, mejor uso de la información y sacar conclusiones. Esto también, no, o sea, al final, y aquí yo soy un pobre técnico, que nuestra misión es aportar tecnología, pero al final, digamos, las administraciones públicas no lo podremos hacer todo. Y a partir de aquí, bueno, herramientas como la guía en Open Day, digamos, puedes ayudarle mucho, ¿no? Aquí hay todo otro reto de proyectos, etc., ¿no? Te confirmo que el proyecto de agricultura lo hacemos nosotros. Vale. Y que nos has marcado una segunda fase. Entiendo que hemos cogido nota, que es lo de la simplificación. Sí, sí. Vamos a por ello, ¿vale? Roger, infraestructura tecnológica para el desarrollo y el despliegue de la IA, fundamental. ¿Cómo estás tú trabajando con nosotros, con las organizaciones públicas? ¿Cómo ves el grado de madurez y el grado de avance de la misma? Pues a ver, desde AWS, como ha dicho Xavi, al final nosotros somos un habilitador tecnológico. Nosotros lo que intentamos proporcionar es la mayor capacidad o la mayor amplitud de servicios con la mayor profundidad de servicios, básicamente porque lo que entendemos es que los casos de uso a los que vamos a atacar, prácticamente la IA generativa creemos que lo puede hacer todo, ¿no? Es casi como un milagro lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y Jorge nos ha puesto un montón de casos, pero por un lado todo tiene que ser sostenible. Eso a nosotros nos ayuda porque al final nuestros centros de datos donde corren los servicios de IA generativa, todos los centros de datos se están alimentando con energía renovable. Tienen que ser seguros, y hablábamos de la seguridad, ¿vale? Y la capa de seguridad viene por defecto. Y por otro lado, que es algo que es súper interesante, y lo apuntaba Xavi, cada caso de uso, al final, cuando se nos pase este efecto wow, diremos esto se tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Y esto tiene que tener un retorno. Entonces, cuando vamos a atacar el caso de uso de los cinturones, podemos ponerle un modelo súper caro, porque se va a pagar solo, porque vamos a cobrar tantas multas que eso se va a pagar solo, pero cuando vayamos a ir a un caso en el que vamos a simplificar un procedimiento administrativo que detrás no tiene un ROI de dinero directo, vamos a intentar afinar el modelo lo máximo posible, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es tener la capacidad de modelos para todos los casos de uso, los modelos más grandes, los modelos más chiquititos, los open source y los no open source, y todas las otras capacidades que ya disponemos y que usamos para la transformación digital al servicio de nuestros clientes, también para la seguridad, y para algo que es importantísimo cuando trabajamos con generativa en muchos ámbitos. Por ejemplo, apuntábamos al ámbito de salud, que salud parece que va a despegar con la generativa, que es el dato, ¿no? Y tener también servicios para que nos permitan que ese dato esté muy bien estructurado y que esos modelos que trabajen sobre esos datos realmente ofrezcan unas respuestas muy buenas. Eso para nosotros es fundamental. Y en el ámbito de la salud, Jorge seguro que nos puede decir la diferencia de tratar bien el dato y la respuesta que nos da la generativa o la IA es abismal, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces trabajamos en un 360. El concepto de retorno creo que es muy importante en este proceso porque es una inversión y tiene que haber un retorno, evidentemente. No te voy a preguntar por los retos o desafíos, que yo creo que más o menos ya los has dicho, pero sí que me gustaría que, si tuvieras que dar una recomendación a la administración pública que va a iniciar este proceso ahora, más como lección aprendida, es, oye, ¿dónde nos hemos pegado? ¿Dónde no tienes que fallar?
bien, yo creo que lo habéis dicho, o sea, es un proceso de adopción, no podemos olvidar el gobierno, o sea, se tiene que testear, probar, no se podemos olvidar el gobierno, necesitamos de objetivo funcional, de objetivo de transformación del negocio, de los procesos de negocio, si no la aplicaremos mal. Y la última cosa que en el sector público tenemos de tener siempre presente, siempre es el concepto del desvío, o sea, de la ética del algoritmo, ¿eh? Y aquí tener servicios externos que no puedes controlar, pues puede ser un problema de incorporación de la IA en la administración pública. Esto lo tenemos de ir desarrollando y viendo cómo coordinamos la capacidad con el riesgo de la ética. Muy bien, pues antes de despedirme, me gustaría conocer por parte de Jorge, más en el ámbito de estrategia global de IA, que nos hicieras un corolario de cómo abordar este proceso. Pues la verdad es que estoy muy gratamente sorprendido porque los distintos ponentes que habéis estado dando vuestra visión, las que todos habéis hablado del gobierno de la IA, ¿no? Y realmente cuando vamos a ver a los clientes, muchas veces están haciendo énfasis en la IA aplicada, ¿no? En quiero llevar a cabo este proyecto, quiero este caso de uso, cuéntame cómo lo vas a hacer. Y nadie habla de gobierno, ¿no? Y sin embargo hoy se está hablando más de gobierno. Y se está dando por hecho que, bueno, los casos de uso hay que trabajarlos, obviamente, pero al final yo creo que han salido, las ideas importantes han salido todas. Yo lo que puedo hacer es resumirlas porque al final es lo que está dentro de nuestro framework, de nuestra metodología, de nuestro marco de trabajo, que al final se llama RAIL, que lo lidera Leticia, y que realmente reúne los puntos más importantes, ¿no? Y los voy a enumerar porque yo creo que al final han salido todos y los resumo para quedarnos con esta idea que es muy interesante, ¿no? Que es, por un lado, caracterizar bien los casos de uso para tener ese roadmap priorizado con un business case que sea sólido y que sea defendible para cuando luego esto haya que escalarlo, ¿no? Al final, y mi compañero de AWS lo sabe, ¿no? Los tokens, el consumo por tokens es algo que en una prueba de concepto pues te puede salir el caso de uso muy facilito, pero cuando luego lo escalas y tienes unas volumetrías mucho más grandes, eso se te puede caer, ¿no? Entonces, esa parte de roadmap bien priorizado, bien caracterizado con su business case. Punto 2, todo lo que es la parte de una infraestructura que pueda escalar y que pueda soportar esos casos de uso. Y cuando digo infraestructura tanto de machine learning tradicional para poder hacer despliegues y entrenamientos automáticos, como para la IA generativa, para que esos agentes puedan estar orquestados y puedan trabajar con la información, que ese es el tercer punto que lo ligo, la información desestructurada, también Leti lo comentaba, con ese gobierno del conocimiento tan importante para que los agentes generativos puedan explotar la información. Cuarto, medir el resultado, que lo comentábamos antes, de la actividad generativa, ¿no? Al final todos hemos oído hablar de que si un modelo puede alucinar, es una palabra muy fea, pero al final siempre está detrás ese run, ¿no? Y para una administración pública todavía más, el controlar, ¿no? Lo que en cada momento el output del modelo. Y luego un tema importante, creo que también se ha comentado, es esa parte más soft de las personas, que hablamos mucho de tecnología, pero esa parte de resistencia al cambio, y luego cuando os contaré luego en la segunda parte, tengo otra intervención y haré un poquito de énfasis, esa parte de el reskilling de personas, la formación, Leti lo comentaba antes, ¿no? De explicarle no solo a los directivos, ¿no? Las posibilidades de la IA, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, los riesgos y los retos, es decir, ser conscientes, y yo creo que lo definías muy bien, ¿no, Xavi? Que al final que esto no es coser y cantar, y aquí hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo me quedaría con estos puntos. Pues para acabar, yo hace 10 años aterricé en Barcelona, había una situación crítica, había una cosa llamada los FLA, los Fondos de Liquidez Autonómica, donde las administraciones públicas nos pagaban con un año de retraso y estábamos en modo subsistencia, Xavi. El poder hablar hoy de proyectos piloto, de futuro y de esta tecnología disruptiva, a mí me parece un avance colosal en el ámbito de la administración pública. Muchas gracias.